Bueno, dándole seguimiento a esta noche preciosa que será una noche de Eucaristía. El tema de esta noche es la Eucaristía y un tema precioso, un tema profundo que nos permite realmente explorar todita la Biblia. Y vamos a tratar que en estos minutos que nosotros podamos ampliar un poquito más el conocimiento que tenemos acerca de Jesús. Y vamos a iniciar pues ya poniendo manos a la obra. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a iniciar con el Génesis. Si abrimos por favor Génesis capítulo 2 en el versículo 9. Génesis capítulo 2 versículo 9. Yahvé Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles, agradables a la vista y buenos para comer. Aquí estamos en el momento en el que Dios está haciendo la parte de la creación. Y para mi sorpresa, ¿verdad? Uno recuerda que Adán y Eva tuvieron problemas con un árbol. ¿Se acuerdan ustedes cómo se llamaba el árbol? El árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿correcto? Y bueno, resulta que había otro árbol también especial. No solamente era ese árbol. Y aquí dice: Yahvé Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles agradables a la vista y buenos para comer. El árbol de la vida estaba en el jardín, como también el árbol de la ciencia del bien y el mal. Realmente eran dos árboles. Sin embargo, la prohibición, ¿se acuerdan ustedes cuál era? No coman del árbol de la ciencia del bien y del mal, no de la vida. O sea, ellos sí podían comer del árbol de la vida. Y bueno, supimos, ¿verdad? Todo lo que le pasa a Adán y Eva, y resulta que ellos se meten en problemas por la serpiente, y podemos ver lo que nos dice en Génesis, siempre en el capítulo 3, en el siguiente capítulo, pero nos vamos a ir al versículo 22, que ya ellos comieron del árbol y los expulsa del jardín del Edén. Y dice Dios: entonces Yahvé dijo: ahora el hombre es como uno de nosotros en el conocimiento del bien y el mal. Ahora Dios está reconociendo que nosotros, con nuestro conocimiento del bien y el mal, tenemos ese libre albedrío. Y entonces mire lo que dice: que no vaya también a echar mano del árbol de la vida. Dios en este momento no quiere que el hombre que acaba de desobedecer tome o tenga acceso al árbol de la vida, porque al comer de él vivirá para siempre. Si Adán y Eva comían del árbol de la vida, iban a vivir para siempre. Y eso es lo que Dios no quería en ese momento. Y se recuerdan ustedes, ¿verdad? Los expulsa del Edén y luego le pide a unos querubines que guarden ahí le arma también ahí como un remolino, un tornado, dice, y un tornado que cuando se acercaba tiraba rayos. Para lo que nos gusta la ciencia ficción, ¿verdad? Era un tornado que tiraba rayos y no permitía acceso al Edén. ¿Saben ustedes quién era el árbol de la vida? Era Jesús. Cuando yo descubro esto me parece sorprendente, pero bueno, ya les estoy contando el final de la historia. Pero vamos a ver, eso es Génesis. Ahora nos vamos a ir a Apocalipsis y nos vamos a ir al capítulo 2, Apocalipsis, capítulo 2, versículo 7. Apocalipsis capítulo 2,
versículo 7. El que tenga oídos, escuche este mensaje. El espíritu de la iglesia el que tenga oídos, escuche este mensaje del espíritu de las iglesias. Al vencedor se le dará de comer del árbol de la vida. Mire, lo que Dios acaba de prohibir, no acaba, en Génesis, en Apocalipsis ya lo está dando como recompensa. Pero, Señor, ¿dónde está ese árbol? Y dice que está en el paraíso de Dios. Estamos hablando del mismo árbol. El árbol de la vida, que en algún momento en Génesis Dios nos quitó la posibilidad de tener acceso a él, en Apocalipsis nos revela que sí vamos a tener acceso a él. Y vamos a ver qué nos dice en Apocalipsis 22, versículo 14. Felices, Apocalipsis 22, versículo 14. No, hoy nos vamos a divertir con la palabra. Muy bien, hoy nos vamos a gozar. Felices los que lavan sus ropas, porque así tendrán acceso al árbol de la vida. Al árbol de la vida se tiene un acceso. ¿Y qué va a pasar cuando coma yo del árbol de la vida? Se les abrirá las puertas de la ciudad o las puertas del cielo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Fabuloso. Se menciona el árbol de la vida en Génesis y en Apocalipsis. Y en otras partes de Apocalipsis se menciona que al centro está el Cordero. Y al igual que el Cordero de Dios, que es Jesús, el árbol de la vida también está al centro, porque Jesús es ese árbol. Jesús es ese fruto que nos da vida. Ahora bien, ¿qué mejor evangelista que Juan para que nos hable sobre Jesús Eucaristía? Para conocer un poquito tenemos el capítulo 6 de Juan, y nos vamos a ir a Juan capítulo 6. Y antes de iniciar, vamos a hacer una pequeña introducción que hace Jesús en el capítulo 5, en el versículo 39. Mire cómo entramos al capítulo 6. Ya hablamos del árbol de la vida, ya estamos claros que Él es Jesús. Ahora mire cómo entramos antes de empezar el capítulo 6. Dice en el versículo 39: ustedes escudriñan las escrituras. ¿A quién le está hablando Jesús? ¿A quién? A los judíos, ¿verdad? Que estaban con ellos, a los escribas y los fariseos, correcto. Ustedes escudriñan las escrituras. O sea, y está bien, o sea, eso está bien, escudriñar las escrituras está muy bien, pensando que encontrarán en ellas vida eterna, porque existe en el ser humano ese deseo, esa hambre que tú sientes. Y de repente todos nosotros tenemos, ustedes pueden ver en las historias, ¿verdad? Que dice, y vivieron felices para siempre, y te amaré toda la vida. O sea, estamos con esos sentimientos que son eternos. ¿Por qué? Porque hay un espacio en nuestro interior que nos dice que somos llamados a esa vida eterna. Bueno, los fariseos, ¿verdad? Y los escribas, los judíos, estaban buscando esa vida eterna en las escrituras. Y justamente, dice Jesús, ellas dan testimonio de mí. Justamente las escrituras hablan de mí, hablan del árbol de la vida, hablan de la vida eterna, hablan de mí. Después de decir estas dos afirmaciones, viene un reproche. Miren lo que nos reprocha Jesús. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Buscamos la vida eterna,
Cada uno de nosotros está interesado en alcanzar la vida eterna, pero por alguna razón, como tenemos nuestra conciencia medio torcidita, nos dice nuestra conciencia que no es en Jesús donde está la vida, y no vamos a Jesús. Y no lo digo yo, lo dice Jesús mismo, nos lo está diciendo a cada uno de nosotros esta noche. ¿Sabes qué? ¿Quieres vida eterna? Pues ven a mí. Mire qué bonito que estamos escuchando la palabra. Buenísimo, buenísimo ejercicio. Tú has venido esta noche y has aceptado el llamado de Jesús. Cuánta razón tiene nuestros compañeros de ministerio, ¿verdad? Nuestros hermanos, cuando nos dice: Jesús te espera. Es cierto. Jesús es el primero que se quema en misericordia para que tú vengas a Él. Y Él, en este mismo capítulo, los invito a que lo lean en sus casas, precioso el capítulo 5, pero vamos a ver qué dice en el 45. No piensen que yo seré quien los acuse ante el Padre. Es Moisés quien los acusa. Y me quedo, Moisés. ¿Y por qué Moisés los acusa? Porque fueron tan duros de corazón que con Moisés tuvo que hacer un nuevo pacto con las tablas de la ley. Y tuvo que haber una ley que era una ley imperfecta, pero que Dios la respalda. Y se acuerdan ustedes que Moisés sube al monte y regresa con el rostro iluminado, ¿verdad? Dios respalda a Moisés, a quien ustedes confían. O sea, ustedes, fariseos, escribas, confían en Moisés. Si creyeran en Moisés, me creerían también a mí, porque también Moisés, porque él escribió de mí. Pero si ustedes no creen lo que escribió Moisés, ¿cómo van a creer lo que yo les digo? Mire la pequeña intro que nos hace para entrar al capítulo 6. Tú escudriñas las escrituras buscando vida eterna, y sin embargo no quieres venir a mí para tener vida. Hoy sí, vamos a iniciar el capítulo 6. Y dice en el capítulo 6: después Jesús pasó a la otra orilla del lago de Galilea. Aquí nos vamos a detener. ¿Por qué la otra orilla? ¿Por qué la otra? Aquí nos está presentando que hay otra orilla. Nos mantenemos en esta, que es la carne, pero ahora queremos pasar a la otra orilla, a la orilla espiritual. Eso es lo que vamos a hacer esta noche. Vamos a pasarnos a la parte espiritual. Y entonces le seguía un enorme gentío a causa de las señales milagrosas que les veían hacer en los enfermos. El número 3, Jesús subió al monte y se sentó. ¿Se acuerdan ustedes lo que significaba subir al monte? Subir al monte era un signo de que nos íbamos a acercar a Dios para orar. Y ahora nos da otro signo: Jesús se sentó. ¿Por qué se sentó? Porque se sientan, cuando la palabra menciona que se sentó, es que es un maestro. Por excelencia, Jesús es el maestro que se sienta, y cuando Él se sienta, ¿qué hacen los discípulos? Ponen atención, porque Él como maestro va a decir algo muy importante que hay que aprender. Pues lo que viene a continuación es bien importante. Entonces, a todos los discípulos, solo por protocolo, levantemos la mano los discípulos de Jesús, por favor. Ok. A los que no levantaron, los invito a que conozcan un poquito más nuestra fe católica. Es muy bonita, ¿verdad? Es muy bonita. Viene y fíjese que dice: Jesús subió al monte y se sentó.
ahí con sus discípulos. Mire el número 4. El número 4 es un versículo como metiche. Se metió. El versículo 4 realmente no debería estar ahí. Dice el versículo número 4: se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Y bien nos pudiéramos haber pasado al 5, porque hubiera dicho: Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Jesús pues levantó los ojos al ver. Pudimos habernos pasado al 5 y el 4 no hubiera sido necesario, pero el evangelista sintió que era necesario dar un detallito, quitarnos a nosotros de la mente que estamos viendo a Jesús y de repente nos da otro pensamiento. Se acercaba la fiesta de la Pascua. ¿Se acuerdan ustedes de qué se trataba la fiesta de la Pascua? De los pancitos aquellos, ¿verdad? Y del cordero. ¿Se acuerdan ustedes en Éxodo, verdad? Cuando iba a pasar el ángel y entonces ellos comieron bien rápido, deprisa. Y de ahí los panes sin levadura, porque se cocinaron rápido. Y a partir de ese momento empiezan a celebrar esa fiesta. Jesús hace un énfasis que es importante saber que se aproximaba la Pascua. Y de aquí tengo que comentarles que este pequeño estudio está compuesto de varias partes, ¿verdad? Le he puesto 4 partes, pueden haber más, no hay problema. La promesa, cumplimiento, ratificación de la promesa y los apóstoles tomando esa promesa y haciendo la vida. Vamos a ver si logramos al menos la primera parte. Dice en el número 5: Jesús pues levantó los ojos y al ver el numeroso gentío que acudía a él, dijo a Felipe. Jesús levantó los ojos y vio a todo un pueblo que venía a él. Y dijo: tengo que darles de comer. Este pueblo está hambriento. Que fue exactamente lo que pasó cuando el pueblo caminaba en el desierto. Y dice Dios que alimentó a su pueblo. Lo mismo está haciendo Jesús, alimentando a su pueblo. Y le dijo a Felipe: mire, cuando aparece un nombre en la palabra, póngase usted. Y le dijo a Julio, y le dijo a Juan Carlos, y le dijo a Tatiana: ¿dónde iremos a comprar pan para que coma esa gente? Se lo preguntaba para ponerlo a prueba, pues él sabía bien lo que iba a hacer. Y es que eso es lo que ocurre. Jesús nos pregunta: ¿y cómo hacemos con esto? Y este problemón, y esta situación, y esta circunstancia que estás pasando, y esto que estás viviendo, ¿qué hacemos? ¿Y qué le dijo Felipe? Como todo buen humano, pues. Si Felipe no sabía nada, así el pobrecito lo aplazó. Viene Felipe y él le dice, se lo preguntaba, dice en el versículo 6, para ponerlo a prueba, pues él sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 monedas de plata no alcanzan para dar a cada uno un pedazo. ¿Qué fue lo que le responde Felipe? Plata. Se necesita plata, Señor, para resolver este problema. Plata. Para conseguir el proyecto que estoy pensando, se necesita plata. Para curarme de la enfermedad, Señor, se necesita plata. Para conseguir la comida, Señor, se necesita plata. Lo material. Y aquí Jesús es donde Él quiere que Felipe aprenda lo que va a vivir en ese momento, que no es cierto. Dice, otro discípulo, Andrés, hermano de Simón, dijo: bueno, mire,
¿Cuánto era 200 monedas de plata? Bueno, una moneda de plata en la actualidad es dinero. 200 monedas en el tiempo de Jesús era un montón de dinero. Y pide 200 monedas de plata, estimó Felipe. Y le dice el otro discípulo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Andrés, por favor, no seas ridículo. No vengas con esas cosas. Mira el gentío que viene y tú me venís con un momento de... Mira, deja que estamos con el maestro, estamos discerniendo cuál es la logística para que todos coman. Ya más o menos tiré el primer presupuesto, 200 monedas de plata, vamos a ver si a cada quien le toca un pedazo. Y me venís con 5 pancitos de cebada, Felipe. No, hombre, por favor. Increíble. Jesús no se fue por los 200 monedas de plata, sino que se fue por los 5 panes de cebada. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Tienes razón, Felipe. Es que tienes razón. ¿Cómo es posible conseguir trabajo? ¿Cómo es posible sanarme? ¿Cómo es posible llevar adelante este matrimonio si no recibimos consejería? ¿Cómo es posible si no me esfuerzo mucho? No es posible. Pero Dios en esta noche quiere demostrarte que sí es posible. Porque nosotros, ¿se acuerdan, verdad? Creemos en un Dios que es papá y además de ser papá, es todopoderoso. Todopoderoso. Y dice, Jesús les mandó: hagan que se siente la gente. Había mucho pasto en aquel lugar y se sentaron los hombres en número de unos 5,000 hombres. Y normalmente los hombres somos los más duros en acercarnos a Dios. Probablemente habían más mujeres que hombres. Y si a eso le suman la cantidad de bichitos, porque siempre la mamá anda cargando a los niños. O sea que estamos hablando de una gran cantidad de personas. Y me está dando 5 panes. Por favor. Entonces Jesús se decide por los panes, no por la plata, porque nos va a dar una lección y nos va a demostrar que Él es Dios y que Él hace con los panes, con el pan, lo que Él quiere. Tomó los panes, dio las gracias. ¿Saben, hermanitos, qué es Eucaristía? Es acción de gracias. Mire qué fabuloso. Eucaristía es la acción de dar gracias. Y Jesús, tomando los panes, dio gracias y los partió. ¿No les suena a ustedes algo conocido a esta frase? Por eso es que nosotros creemos que la Eucaristía está centrada en el pan. Jesús toma el pan como símbolo y al partirlo entre los que estaban sentados, lo repartió. Lo mismo hizo con los peces, y todos recibieron cuanto quisieron. Y es que cuando el pueblo llega hambriento, realmente, ¿qué es el hambre? Cuando lo vemos en la palabra, el hambre es la ansiedad, el hambre es la necesidad. ¿De qué?
¿De qué tienes hambre? ¿De fe? ¿De qué tienes hambre? ¿De felicidad? ¿De paz? ¿De salud? ¿De esperanza? ¿Hambre de paciencia? ¿Cuál es tu ansiedad? ¿Qué quiere tu corazón? ¿Qué es lo que buscas? ¿Por qué vienes acá? Si tú me dices que vienes porque tu coordinador, porque tu hermano te lo pidió, no es la respuesta correcta. No es la respuesta correcta. Venimos acá porque buscamos a Jesús. Mire, sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Buscamos a Jesús, buscamos esa vida. Y miren lo que pasa en el versículo 12. Cuando quedaron satisfechos, mire qué fabuloso. Si tú vienes a Jesús, tienes una garantía: vas a quedar satisfecho. Y no solamente vas a quedar satisfecho, Jesús dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que han sobrado para que no se pierda nada. Mire, usted se satisface y todavía sobra. Y todavía sobra. Usted se satisface y abunda. No solamente usted tiene paz, sino que se llena de paz toda su casa. No solamente usted es feliz, sino que hace feliz a toda su familia. Sobreabunda. Y donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Porque con Jesús no hay miseria. Usted con Jesús está seguro que ahí hay. Y le pide a los discípulos, recojan los pedazos que han sobrado. Mire, es importante lo que dice Jesús. Estos panes que han sobrado ya no son los mismos panes que iniciaron. Estos panes que han sobrado son panes bendecidos por Él, porque ya dio las gracias por Él y se han multiplicado. Uno tiene que tener cuidado. Por eso nosotros, los católicos, tenemos mucho cuidado con la Eucaristía. Con la Eucaristía no se puede jugar, no se puede perder. No se puede perder un pancito, una galletita, no se puede perder. Para nosotros es tremendamente importante. Y Jesús, antes de la fiesta de Pascua, ya está preparando a su pueblo para que todo ese pan que sobra no se pierda. Hay que recogerlo. Lo recogieron y llenaron 12 canastos en los pedazos que no se habían comido. Eran las sobras de los 5 panes de cebada. Y todavía el evangelista hace énfasis para recordarnos que fueron 5 para más de 5,000 personas. Y se multiplicó y sobraron 12 canastas, mostrando el poder de Dios. Claro, al ver la señal que Jesús había hecho, los hombres decían, es sin duda el profeta que había de venir al mundo. Por supuesto, reconoce el pueblo el milagro. Nuevamente nosotros somos el pueblo y caemos por la panza. Como estamos satisfechos, entonces damos gloria a Dios. Como ya tienes trabajo, damos gloria a Dios. Como tu salud está bien, damos gloria a Dios. Como eres bendecido, damos gloria a Dios. Y en el hambre, da gloria a Dios. Y en la necesidad, da gloria a Dios. Dios nos hace un llamado en esta noche y nos dice que al igual que el niño, fíjese que los panes los tenía un niño, y cuando en la escritura aparece un niño, normalmente nos está diciendo el tamaño del espíritu. ¿Serás tú un niño? A mí me encantaría ser un niño ante Dios. Debo ser un niño, ¿verdad? Su hijo chiquito. Pues con la inocencia que Él pide, yo le di lo que tenía, que eran 5
pancitos. Y si lo vemos humanamente, hasta le puedo poner el adjetivo, ¿verdad? Pequeños panes, de cebada, no eran ni de trigo, era el pancito más barato, lo poquito que tú tienes. ¿Y qué es lo que ocurre? No eres tú el que va a alimentar a tu pueblo, es Dios utilizando tus panes el que va a multiplicar. Por eso es que insistimos aquí en los diferentes ministerios: ponte a servir, ofrece tus dones. Pero es que yo no hablo muy bien. Haz tu esfuerzo. Pero es que, ¿cómo voy a ser digno yo de leer la lectura? Léelo. Ofrece tus pancitos, ofrece tus dones al servicio y deja que Dios multiplique esos panes. ¿Fue problema del muchacho alimentar a las personas? No. Pero sí la disposición. No somos los mejores, somos los dispuestos. Jesús no llama a los capacitados, capacita a los que llama. Tienes que dar tú el primer paso. Si Jesús ya sabía qué iba a hacer y él se quedó esperando a ver que Felipe le salía con alguna cosa, pero fue el otro discípulo el que le dijo: aquí hay unos 5 pancitos, y hasta debe haberse oído todo: 5 pancitos. Es que yo solo sé contar chistes. Es que yo soy el que recoge a los hermanos, pero para ir a tomar. Usa tus dones, hermanito. Ahora ya no vas a tomar, ahora pásalos recogiendo y tráelos aquí a la iglesia. Si tú eres bueno para lo que sea, ponlo al servicio. Eres bueno para las serenatas, pues cántale a Dios. Pon tus panes al servicio de Dios. Al llegar la noche, dice, Jesús se dio cuenta que iban a tomarlo por fuerza para proclamarlo rey. Claro, barriga llena, corazón contento. Y dijeron: no, hombre, si aquí es donde hay, y lo vamos a hacer nuestro rey. ¿Y por qué lo iban a hacer nuestro rey? Porque Él nos da cosas, Él nos da comida. Yo lo voy a hacer rey porque Él me da trabajo. Yo lo voy a hacer rey porque Él me da salud. Yo lo voy a hacer rey porque Él me bendice con carro, con hijos. Y mira lo que piensa Dios, lo que piensa Jesús cuando lo quieres hacer rey de las cosas. Cuando tú lo quieres hacer a Jesús rey de cosas. Y nuevamente huyó. Mira la palabra que usa: huyó Jesús. Jesús definitivamente no estaba de acuerdo. O sea, él hubiera encantado que lo hubieran proclamado rey espiritual, no material. Mi reino no es de este mundo. ¿Se acuerdan que se lo dijo a Pilato, verdad? Y todo lo que le dijo. No, huyó. Es esa dinámica. No has entendido quién soy yo. No has entendido que soy el árbol de la vida. No lo has comprendido. Al llegar la noche, sus discípulos bajaron a la orilla y subieron a una barca. Cruzaron el lago rumbo a Cafarnaúm. Habían visto caer la noche sin que Jesús se hubiera reunido con ellos, y empezando a formarse grandes olas debido al fuerte viento que soplaba. Habían remado como unos 5 kilómetros o 25 estadios cuando vieron a Jesús que caminaba sobre el mar. Mire qué maravilla. Ellos remando y vieron un espectáculo. Jesús caminando en el mar. ¡Wow!
Increíble, una teofanía, la presencia de Dios delante de los hombres. ¿Y qué pasó con los discípulos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con ellos? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Qué dice que sintieron? Al verlo, se pusieron a gritar llenos de espanto. Y es que, cabal, el pecado de Génesis nos da miedo hablar con Dios. Y llega Dios al paraíso y ellos sienten temor y se esconden. Viene Dios caminando sobre las aguas y por supuesto el hombre se atemoriza ante la presencia de Dios. Pero Jesús les dijo: soy yo, no tengan miedo. No tienes que tener miedo. Jesús está bajo control. Quisieron subirlo a la barca. Mire qué fabuloso lo que va a pasar ahorita. Quisieron subirlo a la barca, pero la barca se encontró enseguida. Mire, sí, aquí como que nos cortan un cuadro y aparece inmediatamente otro cuadro. Estaban en el mar, estaban en las olas, estaban en problemas, ven a Jesús caminando hacia ellos, ellos sienten temor, pero cuando encuentran a Jesús y Jesús quiere subirse a la barca, inmediatamente llegaron a la orilla. Y dice, enseguida se encontraron en la orilla que dijimos que íbamos a hablar, en la otra orilla, la orilla espiritual. Es el momento de buscar a Jesús, es el momento cuando encontramos a Jesús, llegamos. Cuando encuentras a Jesús, ya llegaste en tu búsqueda. En esta noche vamos a experimentar el momento en el que nosotros vamos a entregarle nuestros panes a Dios. ¿Sabes lo que vamos a hacer en esta noche? Te voy a pedir que traigas a tu mente todas esas familias y personas que necesitan de tu oración. Te voy a pedir que en este momento empieces a recordar todas esas personas que requieren una intercesión por parte tuya ante Dios. Te voy a pedir que con tus palabras, con tu corazón, pidas, por favor, por estas personas que vienen a tu corazón.